ustedes, así que nada, materia completamente dispuesta a poder ayudarlos desde por ahí, si les puedo agregar un granito de arena a sus organizaciones, un poco, les puede ayudar un poco de lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Así que nada, feliz de poder estar junto a ustedes. Así que, Edwin, querido, tú me dirás cómo es la dinámica. Así es, mi bro. Bueno, eh, queríamos ver este tema para poder aprender de ti. De hecho, ya lo he conversado harto con el equipo, porque ahora estamos nosotros también corriendo por el líder X y creo que es factible aprender de una persona que lo hizo en tan corto tiempo. Así que, bueno, acá hay varias personas dentro del equipo. Son de Perú, algunos son también de España. Eh, Quería comenzar con unas preguntas que anoté, porque, como te digo, te he escuchado presentar tu negocio y quiero que todo el mundo, también parte de mi equipo, lo sepa. Y primero la primera pregunta es, ¿qué fue lo que te hizo buscar una fuente de ingresos extra? Sabiendo que tú ya tenías una profesión, ejercías y todo eso, ¿y qué fue lo que te hizo buscar más? Dale, buenísimo. Sí, mira, la verdad es que yo como todos miré el negocio quizás como un ingreso extra en un comienzo. Pero cuando entendí desde que arranqué cómo funcionaba el plan de pago, lo que yo podía hacer en el negocio, decidí que no iba a ser un ingreso extra, sino que me la iba a jugar porque fuese mi renta directa, ¿cierto? Y la verdad es que tal cual como tú lo dices, creo que tener una profesión hoy día está literalmente sobrevalorado. De hecho, básicamente acá en Chile, el 40% de las personas con profesión están cesantes, ¿cierto? Y si no están cesantes, están trabajando en un empleo que no es el que estudiaron, ¿cierto? Entonces, literalmente, no sé cómo será afuera, pero al menos acá en Chile, el tener una profesión no te asegura muchísimo, ¿cierto? Y a pesar de que yo estaba, como se dice, fresquito, ¿cierto? Recién saliendo de la universidad, había trabajado por aquí, por allá, ¿cierto? En mi profesión, pero no algo que me diese una experiencia laboral muy amplia, ¿cierto? Cuando yo decidí entrar a Fusion, a mí ya me habían presentado el negocio. Ya, yo soy, bueno, soy patrocinado por Raúl Ortega, diamante de acá de Chile, y él me presenta el negocio, yo lo conozco de la universidad, trabajamos juntos ahí también en varias cosas antes del negocio, y cuando él me presenta la oportunidad, literalmente no era mi momento, y a mí me hicieron seguimiento por 3 meses. De hecho, yo por eso soy un fiel creyente del seguimiento, ¿no? De un buen seguimiento efectivo de las personas, porque yo si fui ese prospecto complicado, yo tampoco quise entrar al negocio desde un comienzo. Y cuando veo el negocio fue cuando me vine con Javi, con mi pareja, a Santiago, a la capital acá en Chile, y literalmente tenía una oferta laboral, ¿cierto? Que si bien no era mala, tenía todo lo que no quería, ¿no? Literalmente el poder estar trabajando de 8 o 9 de la mañana hasta 7 de la tarde todos los días, 8 o 10 horas al día durante una semana, durante un mes, durante un año completo y vuelta a la rueda, ¿cierto? Y la verdad es que yo no quería eso un poquito para mí entonces y decidí acordarme de este amigo, ¿no? De mi querido Raúl y darle una vuelta, ¿cierto? Al negocio y ahí fue cuando entendí de que no era un ingreso extra, de que literalmente muchas veces lo vendemos así, ¿cierto? Como una expectativa de poder generar un ingreso extra, pero el cheque está en blanco. Literalmente tú decides cuánto quieres sacarle a Fuchon, cuánto quieres cobrarle a Fuchon. Yo decidí ir a hacerlo en grande y cuando yo arranqué el negocio, yo me firmé, lo primero que pregunté, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Porque yo me voy a dedicar 100% a esto y le voy a dar la oportunidad de hacerlo full time. Entonces, ¿dónde tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder cobrar, ¿cierto? Un ingreso que me permita vivir del negocio, ¿cierto? Y ahí fue cuando me encontré con dos respuestas no muy alentadoras, ¿cierto? Que me dijeron, no, mira acá tú para poder cobrar bien 1,5 millones, 2 millones de pesos, tú un año, un LeaderX Pro 3, ¿cierto? Un año más o menos. Y yo, chuta, yo necesito pagar el arriendo hoy día, ¿no? Este mes. Y voy y le pregunto a otro y me dice, no, por ahí un año y medio. Y la verdad es que ahí entendí de que ese era su proceso. No quería que fuese el mío. Y ahí fue donde yo hice las acciones necesarias. Y ojo, literalmente, cuando hablamos de las acciones necesarias, hablamos de las acciones productivas, ¿no? Y esas acciones productivas se ligaron a correr
por el objetivo, ¿cierto?, de poder ir a hacerlo pronto. Y yo entendí de que no tenía que ser ese mi proceso de un año y medio, porque el plan de pago está para todos, el plan de acción está para todos y está ahí escrito, ¿no? Y ahí es que fui a correr y literalmente no entendía ni un carajo del negocio, nada de bono, nada de nada, pero entendí que este negocio se trataba de vender y afiliar. Literalmente de las 5 actividades productivas que tiene el negocio, ¿cierto? De los 5 acuerdos, las 2 primeras era lo que yo tenía que hacer, que era vender, afiliar, luego fidelizar. Vender, afiliar, luego fidelizar. Y me fui a hacer eso y el resultado se dio sin mirar mucho Lofix, se dio porque estaba haciendo las acciones productivas y estaba construyendo eso. Pero yo creo que ahí está la respuesta a la pregunta. Yo no miré el negocio nunca como un ingreso extra. Cuando entré al negocio lo vi al tiro como una renta directa y mi motor personalmente fue la necesidad de tener que generar ingresos porque no había posibilidad al fracaso, ¿no? Había que vivir. Así que espero responderte eso, querido Edwin. Sí, 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 excelente, bro. Yo creo que algo acá queremos saber todos, y es que, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hiciste? Obviamente, aparte de todas las acciones, ¿cómo elaboraste? Porque tú me contabas, bueno, eres súper, súper planificado, súper ingeniero, ¿no? Yo también estudié ingeniería y es lo único que te enseñan a hacer cuadrado. Entonces, explícame, o lo que queremos saber todos es cómo llegaste a dar ese salto cuántico. Dale, dale, buenísimo. ¿Te refieres a cuál es como el secreto para ir a hacer un rango rápido? Claro, claro, yo sé que no hay secreto, pero lo hiciste de forma masiva, pero ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Yo creo que, mira, mientras antes entiendas el negocio, antes corres rápido. Si tú lo ves como un ingreso extra, literalmente el negocio adivina cómo te va a pagar. Como un ingreso extra, literalmente. Y eso, ¿en qué va, no? Es una programación al final de, perdón, entender de que, o qué entendí yo. La verdad que no hay un secreto tal como dices tú. El secreto es en cambiar esa programación que tenemos de empleado a empresario. El empleado mira el reloj, ve a qué hora entra, ve a qué hora sale. Ve a qué hora es la reunión, a qué hora termina la reunión. ¿Y por qué? Porque al empleado le pagan un salario por estar en ese lugar en donde está. Literalmente, cuando nosotros construimos un negocio, hay que entender de lo que estamos construyendo es propio, es para nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, yo no miro el reloj. Literalmente, a mí me gusta lo que hago. Para mí, ni siquiera es un trabajo, yo ni siquiera lo llamo trabajo, porque ahí me apalanco harto de Eric Gamio, ¿no? Eric Gamio dice que la palabra trabajo es como traba, abajo, como que no pega. Literalmente, lo que nosotros aquí hacemos es crear. ¿Crear qué? Crear liderazgo, crear cultura, crear hábitos. Crear y construir un negocio. Cuando lo empiezas a dar otra mirada, empiezas a entender de que por ahí va el camino. Y mientras eso antes lo hagas, antes vas a entender de que hay que ir a correr rápido. Entonces yo decía, ¿por qué si otras personas, y mira, fíjate en esto, ¿y por qué abarcamos el volumen? Y cuando tú empiezas a entender estos clips rápido, yo decía, pero si a mí me dicen, tienes que al menos contactar a 10 personas al día, 15 personas al día. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que contactar a 10 personas al día, 15 personas al día? Si solamente en mi Facebook tengo 5.000 personas, en mi Instagram tengo otras 2.000, en mi lista de WhatsApp tengo 1.000 más, ya tengo 8.000 personas y yo me voy a ir de 10 en 10. O sea, literalmente estoy buscando el éxito de aquí a 5 años. No, yo quería correr rápido, yo quería dar el resultado rápido. Y cuando lo empecé a hacer de forma masiva, literalmente y consciente de forma masiva, es que me empezó a dar resultados. Y ahí estaba el punto. Yo cuando cerré el LeaderX, yo hice 23 presentaciones de negocio ese día. ¿Cómo? Literalmente piensa en cuántas personas tienes que ir a hablarle para agendar 23 presentaciones de negocio. No afiliar a las 23, y es que el truco no está en cuán efectivo es tu presentación de negocio. El truco está en cuán larga es tu lista de seguimiento. Literalmente. Entonces, aquí está el clavo. Cuando tú, ¿cómo empiezas a afiliar rápido? Cuando empiezas a entender y a darte cuenta de que cuando te habla, te llega un mensaje y te dice, Bastián, ahora sí que sí, acabo de juntar las lucas para arrancar mi negocio. Y tú piensas y tú dices, ¿hasta cuándo le presenté el negocio, Juan? Ahí diste en el punto del volumen. Antes no, cuando tú dependes de que esa lista de seguimiento sean 2, 3 personas, tú estás actuando literalmente desde la necesidad de que esas personas
te den ese ingreso y por favor que se afilien y que no se me caiga esa afiliación. Entonces, ahí está el hecho de correr en volumen. Y ahí está ese salto cuántico que tú dices. Literalmente no tiene que ver con las acciones productivas, tiene que ver con la programación de saltar de la vereda del empleado a la vereda del empresario. Y eso no significa de que hoy día puedas o no estar teniendo un trabajo tradicional. Eso lo tiene la mayoría de las personas. De hecho, este negocio está escrito y está creado para hacerse de forma part-time, literalmente, para trabajarlo de 2 a 3 horas diarias. Pero ahí está el punto de cuánto te quieres demorar tú en ir a buscar ese éxito. Yo me propuse hacerlo pronto. Y ese salto cuántico está en literalmente correr como un caballo hacia tu objetivo, no detenerte. Y entre medio, meterle crecimiento personal. ¿Por qué? Porque lidiamos con la frustración, ¿cierto? Y esa frustración hay que aprender a trabajarla a tu favor, ¿cierto? Entender de que los números estén de tu lado. Entonces, ese salto literalmente tiene que ver muchísimo con ser orgánico, tiene que ver muchísimo con hacerlo en volumen, pero realmente hacerlo en volumen. Y ahí hay un punto súper importante, y es que a veces el ser humano tiende a autoboicotearse a sí mismo, ¿cierto? A nosotros nos dicen en el plan de acción, tienes que ir a contactar a todos y pone a todos en esa lista. Vale, perfecto, voy y los pongo a todos, pero cuando estoy haciendo la lista, voy y digo, ya, este sí, este... No, este no, este yo creo que me va a decir que no, lo voy a dejar aquí. Y este, no, no creo, no creo. Este sí. Y claro, ahí literalmente entendemos de que nos autoboicoteamos a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando tú entiendes realmente lo que tienes en tus manos, cuando entiendes realmente el vehículo, ahí es cuando realmente lo haces en volumen. Y eso tiene que ser para ayer, literalmente. Mientras antes lo entiendas, antes se te da ese salto cuántico. ¿Qué eso, mi hermano? Excelente, excelente. Bueno, ¿habrán preguntas para alguien que quiera alguien preguntarte del equipo? Bueno, sé que acá también veo varias caras conocidas que son de tu equipo, ¿no? Sí, Bueno, sí, hay varios ahí de mi equipo también. bueno, alguien que quiera hacer una preguntita, aprovechemos a Sebastián. Equipo de crecimiento Chile por acá. Ápale. Bueno, Eh, yo creo que ahí lo principal, y ahí está el salto cuántico. Cuando te transformas en un líder y el líder que hace, levanta la mano, porque ese es el punto. Si hoy te conectaste a las 22 horas a poder aprender un poquito, dale y pregunta. O sea, imagínate que estamos sentados en el sillón y yo te voy a contestar lo que tienes que escuchar simplemente. De eso se trata. Dale con confianza. ahí levantó la manito Yo tengo Marce. una pregunta. Eh, ¿Marce? ¿O Carol? Ya, voy. Hola, buenas noches a todos, gracias por el espacio. Querido Basti, mi pregunta va igual enfocada en algo que mencionaban en el chat. Por ejemplo, tuviste la facilidad de manejar volumen al momento de hacer esa lista de contactos por tu Facebook, por tu WhatsApp, por tu Instagram, pero en caso de que una persona sea nuevita y que tenga su lista de contactos acortada. ¿Qué recomendación le puede dar Bastián a esas personas que sienten que porque no tienen una red social amplificada, no pueden prospectar y no pueden conocer y no pueden hacer alguna acción? ¿Qué le puedes recomendar a esas personas que para que den ese paso de salir a conocer gente, salir a mostrar la oportunidad? ¿Qué les podrías decir tú? Dale, buenísimo, Marce. Ya, mira, yo creo que hay que pensar de partida de que el negocio no es una red social. Aquí hay que pegarse directamente a lo que aparece en el plan de acción. En el plan de acción, ninguna parte menciona ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, ni absolutamente nada de eso. O sea, imagínate si no el negocio hubiese arrancado hace 7 8 años atrás cuando está el boom de las redes sociales. No antes, ¿no? Y literalmente hoy día los Black Diamond, los doble Black, los doble Blue, literalmente arrancaban el negocio hace 13 15 años, afiliaban con lápiz y papel. ¿No? Ellos viajaban a ciudades. Entonces, entender eso es literalmente es una creencia limitante, pensar de que el negocio es meramente por redes sociales. Yo tengo el mejor ejemplo en mi equipo, que de hecho es una nieta de negocio de Kim, que está cansada también, y que ella es literalmente una señora de 60 años, que no tiene Facebook, no tiene Instagram, ni siquiera sabe abrir su Office. Y es una locura, vende 1.200 puntos por periodo. Entonces, cuando nosotros lo pensamos así, entendemos de que aquí el que se quiere poner la excusa se la va a poner siempre. Siempre uno va a encontrar excusa cuando se la quiere poner.
Pero el que quiere progresar no va a encontrar una excusa, va a encontrar un medio. Y ese es el punto clave. Entonces, de partida, esa lista corta nunca es tan corta. Quizás puede ser corta cuando tú miras tu Instagram, pero la verdad es que las personas que tú has conocido a lo largo de tu vida no es una lista corta. Y ahí está también parte del trabajo, que es poner a recordar, ¿cierto? Poner a escribir, tomar un lápiz, tomar un papel y anotar, ¿cierto? Anotar. O sea, tan solo todas las personas que tuvimos aquí estuvimos al menos en la escuela, ¿cierto? Y en la escuela al menos tenías 40 personas. ¿Cierto? 30, 40 personas de compañeros. A lo largo de tu vida conociste otras 20, otras 30 personas que eran amigos cuando pequeños, otros 20 amigos a lo largo de tu vida. O sea, ya nomás estás teniendo 100 personas en tu lista. Entonces, y de ahí hacia arriba. ¿Y por qué? Porque al menos yo, Uber que me subo, negocio donde voy, emprendedor que encuentro, no se salva, se va con un stick y por ahí me llevo su número. Entonces, la intención de poder querer ir a hacer que las cosas pasen está. Literalmente. Oye, pero no conozco a nadie más. Perfecto. Busca en Google y pone gimnasios a la redonda de mi casa. Créeme que te van a aparecer al menos 30 y tomar cajas de producto e ir a hacer degustaciones y activación de productos es una forma de hacer que las cosas sucedan. Creo que el punto de la lista está un poco infravalorado, ¿no? Creemos que las listas están solamente en las redes sociales y la verdad es que no, la verdad es que está en la intención de hacer que las cosas sucedan. Y eso depende de cada uno. Entonces, el mensaje real para las personas que tienen una lista más corta o bien de que no han sido muy sociables, de partida es hacer que esa lista sea más larga y dejar de ser antisocial y ser social, porque este negocio le paga a la gente que es social. Entonces, si tú quieres ir a hacer que el negocio te pague, anda y conversa con personas. De eso se trata, porque literalmente cada persona nueva puede ser una persona para el negocio y si no es para el negocio va a ser tu cliente. Y así, proponte conocer personas nuevas. Literalmente, de eso se trata. Entonces, manéjalo tú, pon el número de tu parte. Yo creo que literalmente me quedo con esa frase, el que quiere siempre puede y el que no siempre va a encontrar una excusa. ¿Qué asomarse, querida? Excelente, Basti. Yo creo que acá rompimos paradigma, ¿no? Con el tema de la lista, porque siempre nos hemos complicado con decir, no, ya quemé mi lista, no tengo nadie más. Y ahora acabamos de romper ese paradigma y esa creencia que nos limita. Así que, bueno, ¿quién tiene otra pregunta? Aquí empezamos por Claudia. Sí, vamos a ver, ahí está. Hola, Bastián, ¿qué tal? Gracias por estar acá primero. Y bueno, te quería preguntar, porque a veces escuchamos a tantos socios líderes que dicen, bueno, yo era bueno vendiendo, bueno, yo no era muy bueno vendiendo, yo era mejor afiliando y tal. Y van reconociendo en el camino sus fuertes, ¿no? Sus fortalezas. Entonces, yo he pedido feedback, de hecho, ¿no? Tanto de algunos socios como líderes, y hay momentos en los cuales yo siento que yo decía, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para mover volumen, sobre todo, ¿no? Para cerrar, para el cierre. Y entonces me han escuchado, no han visto mis mensajes y tal. Me dicen, Claudia, tal vez la forma de ser, la forma de cerrar, porque claro, yo soy un poco, digamos, tengo mi forma de ser, un poco así, digamos, suave, ¿no? Dulce si quieres, ya. Pero a veces te falta ser más agresiva. Te falta ser más agresiva, más violenta, más así. Yo no sé a ti, ¿qué es lo que te sirve para hacer un buen cierre, o sea, directamente en la venta, puntualmente en eso? ¿O cómo les has enseñado a tus socios? ¿O qué habilidades has visto en tus socios? Porque a veces sabemos que los socios tienen también habilidades que nosotros no tenemos en nuestro equipo. Entonces, por ahí como que un poco de tu experiencia. Vale, Claudia, muy buenas noches. Déjame ver si es que entendí la pregunta. Es cómo lo hago yo, cómo transmito yo hacer un buen cierre para las ventas. ¿Esa es la pregunta? Sí, Dale, perfecto. Mira, yo personalmente, ojo, ¿no? O sea, cuestionen absolutamente todo lo que yo digo, ¿no? Esto es lo que me sirve a mí. Yo no creo en los cierres, personalmente. Yo creo que cuando tú transmites seguridad, cuando tú estás totalmente consciente de lo bueno que es tu producto y tú logras transmitir lo bueno que es tu producto, la venta se cierra sola, literalmente. Entonces, ahí creo que va.
ahí creo que va todo. Quizás ni siquiera es si estás teniendo un buen cierre o no. Ahora, capacitarte en venta te va a servir, claro que te va a servir. Nunca te va a sobrar eso, ¿cierto? Pero el hacer un buen cierre o no, quizás tiene muchísimo que ver más con tu seguridad, ojo, con tu comunicación efectiva. Quizás, no sé si la palabra, o no sé si lo pondría yo como semafiolenta, no sé si esa es la palabra, ¿no? Pero sí quizás comunicación más efectiva, de que tú transmitas más seguridad de tu producto, de lo que tú tienes, de que tú muchas veces indagues más en la persona. O sea, literalmente, más que para mí la venta no es un yo decir, sino que es un yo escuchar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras yo más sepa de la persona, más voy a dar en el punto de lo que tengo que ofrecerle a la persona. Y pasa lo mismo en el negocio, literalmente. Muchas personas creen de que este negocio es solamente de venta o de que yo tengo que hablarle y contarle del negocio y literalmente no, lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Es una necesidad que ya está creada. ¿Cómo vamos a identificar la necesidad si nosotros solamente hablamos, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que literalmente escuchar más, ¿cierto? Quizás por ahí va tu respuesta también, del poder identificar de mejor manera cuál es la necesidad del cliente, del prospecto, ¿cierto? Y hacia allá poder acudir con la venta. Ahora, ¿qué te va a servir mucho quizás también? Atacar por distintos lados eso, o sea, capacitarte más tú en producto, poder trabajar una mejor comunicación efectiva, que quizás es esa como violencia que dice que te falta, ¿cierto? Que quizás en vez de violencia, quizás es intencionalidad, ¿no? Literalmente, yo creo que por ahí puede ir más. No te recomiendo tanto trabajar en una venta persuasiva, sino que también para poder englobar esa recomendación más orgánica que nosotros hacemos, eso es que Claudia transmita seguridad en su producto. Y porque si Claudia está segura y si Claudia tiene una imagen comercial, es mucho más fácil hacerlo. O sea, literalmente yo te recomiendo un producto que me está haciendo bien a mí, que le hace bien a mi equipo, que le hace bien a mi familia, que le hace bien a mis clientes, y por ahí, por lo que estoy escuchando, te puede hacer bien a ti. Creo que va más hacia allá que hacia trabajar una venta persuasiva. Eso te podría decir, Claudia, Dale, gracias. con mucho gusto. Excelente, Basti. Bueno, ahí creo que Mabel también levantó la mano. Sí. Hola, Bastián, un gusto conocerte. Hola, Bueno, igual. tú estabas comentando inicialmente tú, bueno, nosotros también recibimos esa información, ¿no? De poder contactarnos con 10, 15 personas de una manera diaria, ¿no? Para poder tener se puede decir cierta cantidad, ¿no? Para poder trabajarla. Pero tú iniciaste de una manera masiva, nos estás indicando. ¿Cómo es que tú, porque ese también tengo la duda, teniendo mis contactos, por ejemplo, agarro, yo decido mandar, tengo mi lista de 500 personas en este momento, ¿cómo es que sabes si le vas a hablar directamente sobre el negocio o o le envías un mensaje respecto a venta, ¿no? A cliente? ¿Cómo llegas a definir de repente eso? ¿Cuál es tu estrategia o texto, video, audio que envías a estos 500 contactos? O la recomendación que le darías a uno de tus socios, por ejemplo, que recién se está iniciando, está en un proceso de un primer mes, segundo mes, con su lista de contactos. Vale, perfecto. Un gusto, Mabel. Mira, bueno, hay dos cosas, ¿no? Para mí todo depende del momento en el negocio en que te encuentres. Realmente, si estás arrancando recién el negocio, va a tener mucho más que ver en poder armar rápidamente una cartera de clientes, antes que todo. Nunca puedo yo enseñar algo que yo no sé, por ende tengo que tener la herramienta de la venta, que es lo más importante, y luego de eso empezar a duplicar. Entonces, va a depender del momento del negocio, claro, porque en un comienzo voy a tener que prospectar para venta, para encontrar clientes, y luego voy a prospectar para poder empezar a armar mis líneas de negocio. ¿Cierto? Entonces, a partir de ello, ¿cómo yo lo trabajo? Y es que ahí hay un punto importante. ¿Por qué el plan de acción a nosotros nos dice de que tiene que todo partir siempre desde una lista caliente a una lista fría? ¿Cierto? Hacia abajo. Porque la lista caliente nos prepara el carácter para poder prospectar en frío. ¿Y a qué me refiero con que nos prepara el carácter? Te agudiza la forma en que tú identificas el dolor de la persona. Entonces, y te pongo por ejemplo, a mí muchas veces me sirven las presentaciones de negocio incluso para encontrar muchos clientes. Y esa es la forma de identificar, abrir una conversación con las personas. Entonces, más que solo llamarle, hola Juanito, te ofrezco un negocio. No, abre una conversación con las personas e identifica
el por qué. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Oye, yo estoy ofreciendo un producto, no sé qué, y me dicen, oye, el Vita, mira, tiene 13 vitaminas, bla, 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 no, sé que tu producto es muy bueno, pero la verdad, que estoy pasando un momento complejo y día no me alcanza para poder comprártelo, no sé qué. Yo le dejé de hablar del Vita, le empecé a hablar de mi oportunidad de negocio, porque identifiqué que el dolor estaba en la necesidad financiera, no en la necesidad física. O bien, tenía las dos, pero la que tiene que cubrir primero es la necesidad financiera. Entonces, ahí yo siempre recomiendo abrir una conversación, ya más que todo. Toma esa misma cartera de 500 contactos y dale con el llamado, dale con el llamado. Créeme que mientras más contactos tú, o sea, mientras más llamados hagas, el llamado número 10 al número 70 y al número 150 y al 230 van a ser sumamente distintos. Literalmente, porque cuando ya hayas llamado a 200 personas, créeme que vas a tener muchísimo más tacto para poder identificar si esa persona está para ser un cliente o para hacer un prospecto de negocio, literalmente. Y llévalas a un Zoom, llévalas a un Zoom, totalmente. Ahí está la clave, ¿no? Literalmente cuando yo prospecto, yo intereso a las personas. Para mí, ese proceso tiene dos partes. Uno que es cuando yo intereso a las personas, que es el número uno, y el otro es cuando yo recomiendo a las personas. Y esto para mí me funciona en la venta y en la prospección, ¿cierto? Porque cuando yo intereso a las personas, literalmente lo que hago es generar un interés, generar curiosidad. Entonces yo le cuento de mi producto y ahí generalmente para cliente está, y para cliente y para socios de negocio está totalmente dirigido, ¿cierto? A causar esa curiosidad, a hablar del producto, de lo bueno, de lo que tengo en la mano, del oro que tengo en la mano. Y por ahí, si es para negocio, le doy una pincelada de lo que nosotros hacemos. Nunca me baso en números, nunca me baso en absolutamente nada. Y ahí hay que tener ojo con eso, porque muchas veces a mí me han dicho, me dicen, no, Bastián, lo que pasa es que yo llamo, llamo y llamo y la verdad es que no les interesa el negocio. Y yo digo, ojo con eso, ¿no? No es que no les interese el negocio, no les interesa la expectativa que tú les estás armando del negocio. Si el negocio no lo conocen, no han escuchado la presentación de negocio, solamente han escuchado la expectativa que tú les armas. Entonces, muchas veces nosotros tendemos todos a poder mecanizar el negocio en que es un negocio de venta. Y tú acá vendes, ¿cuál es el tipo para presentar el negocio? Tú aquí vendes siempre como el negocio como que fuera venta, venta y venta. Si a mí me hubiesen ofrecido un negocio de venta, quizás yo no hubiese entrado. A mí me ofrecieron un negocio que estaba atrás, que era un negocio de activos, un negocio franquiciario. ¿Es necesario vender? Claro que sí. Todos debemos aprender a vender y debemos vender. Es lo básico del negocio, ¿cierto? Tengo que pasar por ese paso para poder construir, ¿cierto? Pero hacia lo que yo apuntaba siempre era a un negocio franquiciario, un negocio de activos, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Muchas veces van a haber personas que les va a interesar la oportunidad de negocio porque les gustan las ventas y encuentran de que ahí tienen un lugar para poder construir ingresos. Ojo, otras personas que van a buscar libertad, otras personas que les encanta viajar, otras personas que encuentran un negocio literalmente libre, ¿cierto? Y otras personas que van a generar simplemente ingresos. Entonces, van a haber personas que busquen distintas cosas. No podemos englobarlos a todos dentro de la pura venta. Entonces, ahí es donde yo te recomiendo tomar el teléfono, tomar la cartera y ponerlo en la práctica. Literalmente no pasa absolutamente nada, vas a ir desarrollando ese tacto en el camino, ¿cierto? Mientras más personas llames, mientras más personas tengas reuniones, más fácil se te va a hacer identificar si la persona es un potencial cliente o si la persona es un potencial socio de negocios. ¿Cómo? Identificando ese dolor de la persona. Listo, gracias, Bastián. Con gusto. Excelente, Basti. Claro, ¿y cómo se conoce eso? Haciendo preguntas. Acá hay Literal. otra pregunta, dice, ¿cuál es el tips para presentar el negocio? ¿Cuál es el tips para presentar el negocio? No hay un tips, la verdad. O sea, a mí me sirve, yo tengo mi estructura de presentar el negocio, pero la verdad es que no hay algo más efectivo o menos efectivo. Yo creo que, bueno, sí, puede haber algo menos efectivo, ¿no? Y que sea ser alguien plástico, ser un robot presentando el negocio. Eso no va a ser efectivo bajo ningún punto. Pero hacia la efectividad, la verdad es que te lo va a ir dando el camino, te lo va a dar el presentar muchas veces y muchas veces y muchas veces. La verdad, no hay una presentación perfecta para alguien que está buscando, ni una presentación mala para alguien que está buscando. La persona lo va a ver igual. Entonces, aquí el truco está literalmente en ser orgánico.
¿cierto? Literalmente ser orgánico en la presentación. O sea, yo he presentado, bueno, en mi equipo, por ejemplo, dentro de una de mis líneas de negocio está Energy, imagínate, ¿no? Una cadena de gimnasios, ¿cierto? Y parte de ello también, yo presenté el negocio a nivel corporativo ahí, ¿cierto? Y la presentación fue exactamente la misma. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscaban era eso, era una cara detrás, era un bastián detrás. Entonces aquí están siempre ser totalmente orgánico. A mí me dicen de repente, oye, mira, yo te cuento. Yo tomé un Instagram, bueno, de hecho con Javi, que también está ahí en el Zoom, tenemos un Instagram, ¿cierto? Que es del negocio, ¿no? Es del negocio. Y subimos reels, y subimos productos, y subimos de todo. Pregúntame, yo desde que arranqué el negocio no he vendido ni un Prunex por esa cuenta, ¿no? Nunca, literalmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque las personas que buscan proximidad, las personas buscan cercanía, buscan una cara detrás, le compran a Ledwin, le compran literalmente al Bastián, porque es la persona que les da confianza dentro de ellos. Y ponte a pensar, cuando tú te afiliaste al negocio, si no hubiese conocido a tu patrocinador, ¿te hubieses afiliado? Tú conectas con la persona, luego conectas con el negocio. Y acá pasa exactamente lo mismo, transmitir confianza. Mira, si aquí hay un tips, lo que tú tienes que encontrar cuando tú presentas el negocio es que a través de una cámara, a través de un computador, tú logres darle la sensación a la persona de ponerle una mano en el hombro. Si tú logras de que la persona sienta tu mano en el hombro, de decirle, vamos a ir juntos en el camino, yo te voy a acompañar en el camino, yo te voy a enseñar, ahí se te firma. Ese es el mayor truco. Literalmente, el transmitir confianza. ¿Y cómo lo transmites? Siendo orgánico. No necesitas ser un ingeniero, un nutricionista, no necesitas hacer nada de eso. Simplemente transmitir confianza. Y ese es el punto clave. Y eso lo logro de partida teniendo seguridad en lo que yo tengo. Ser mi primer cliente, ser mi mejor socio, ser mi mejor jugador de equipo. Ese es literalmente el truco de poder afiliar en grande. Eso, mi hermano. Excelente, Basti. ¿Ves qué? Estoy anotando todo porque estoy con la cabeza así, para todos lados. Bueno, ¿alguien quien tenga otra pregunta? Aprovechen, Basti. Yo tengo unas todavía cuantas acá, pero tengo la oportunidad de alguien quien tenga otras preguntas. Bueno, yo te hago una pregunta. Creo que Dices, ahí, creo que ahí está José, bro. José. Ah, José Daniel, el diamante de nuestro en el equipo. Hola Bastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder conocerte por este medio. Me han comentado mucho de ti, la verdad que estoy acá aprendiendo muchísimo. Hola Y José, ¿qué tal? Un gustazo. increíble, increíble. Mira, bueno, lo que estás comentando, espectacular, pero me lo podrías, en este caso, para ya darle un poco más de forma a todo esto, porque, bueno, el tema de las habilidades, tú sabes de que se aprenden haciendo, ¿no? Ahorita que ya es inminente el tema de la convención más importante que tenemos, que es Alumbra, no sé si, creo que tú ya has tenido la oportunidad de estar ahí en uno de ellos. Coméntanos de tu experiencia, por qué es importante estar ahí, por qué es importante tomar decisiones. Yo sé que estamos a un mes, pero ¿por qué es importante estar ahí? O sea, ¿qué es lo que significó para ti un Alumbra en tu negocio? Buenísimo, José. Qué honor compartir contigo, conocerte. Mira, la verdad, wow, a mí Alumbra fue el punto de quiebre en mi negocio. Yo no quería ir. ¿Y por qué? Porque era Sebastián desde la soberbia, desde el ego, de que cuando yo arranqué el negocio, imagínate, yo lo arranqué en abril, a los 2 meses, en junio, yo hice un Liderex en 5 semanas. Y empecé, claro, empecé a cobrar, ni siquiera entendía por qué cobraba, ¿no? No sabía nada del plan de pago, no sabía nada, pero estaba cobrando, ¿cierto? Estaba afiliando mucho, afiliando mucho, afiliando mucho, entonces empecé a tener cheque. Entonces, cada viene Raúl, ¿no? Y Raúl me dice, dale, mira, este es el momento en el que tú tienes que sí o sí ir a Alumbra, ¿cierto? Y bueno, un poco lo que todos hemos escuchado, la importancia que tiene un evento como tal, capacitarse, ojo, incrementar tu liderazgo. Y yo le decía, oye, pero voy a ir un fin de semana completo. Voy a ir a gastar a gastar en un pasaje. Me voy a comprar una entrada, así que para estar ahí. Y si estoy cobrando, estoy haciendo un negocio, estoy teniendo cheque.
No lo entendía. No lo entendía, e inclusive para mí era un gasto en mi cabeza. Y, bueno, y me acuerdo ahí que tuve unas conversaciones entre que Javi me decía, hazle caso a Raúl, si por algo te lo está diciendo, no sé qué, él sabe el negocio, no sé qué. Y por otra parte, tuve una reunión, me acuerdo ahí con Eitan, de hecho, que hoy día lo tuvimos ahí en el Aware, y Eitan me decía, porque literalmente tu negocio va a llegar a un tope. Y que de hecho es la ley del tope, ¿no? O sea, literal, va a llegar hasta donde llegue tu liderazgo de hoy día. Y se te va a caer el negocio si tú no sigues hacia arriba. O sea, este es el momento, literalmente, ¿no? Claramente, se me cayó el negocio, ¿cierto? Se me cayó el rango, ¿cierto? Y no entendía el por qué, ¿no? Y estaba literalmente ahí. Favorablemente, tuve esa reunión con Aitán 2 días, imagínate, ¿no? 2 días antes de Alumbra, y me dijo literal, ¿no? Yo estaba con una chaqueta, una Adidas T-Rex, me acuerdo. Y me dijo, mira, si tienes que vender la chaqueta, véndela, pero carajo que tienes que estar ahí. Literalmente. Bueno, favorablemente, entre Javi, entre Raúl, entre Itán, pum, tomé la decisión de ir. Dije, bueno, si ya todos me lo dicen es por algo. Y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, literalmente. Creo de que ahí es donde las cosas suceden, ahí es donde las cosas pasan, donde uno se da cuenta de que lo principal para poder hacer un negocio en grande es de partida educarse, soltar el ego y hacer caso lo antes posible. Creo que son las claves de poder arrancar en grande. A mí me sucedió, creo que la toma de decisiones principal está ahí. Mi negocio yo volví, al poquito tiempo se triplicó en ingresos, en volumen, en organización, en absolutamente todo, ¿cierto? Creo que ahí saltó el rango un poquito y empecé a entender el negocio, literalmente. Empecé ahí a tomar decisiones claves, empecé a entender de que si bien una cosa era la acción productiva, otra cosa era hacer el negocio, porque una cosa es que se mueva tu tienda y otra cosa es que se mueva tu negocio. Y empecé a construir ahí, empecé a entender de que el capacitarse con personas que realmente lo estaban logrando, con herramientas de negocio, con escuchar a Iván Columbus en vivo, un Álvaro Zúñiga, un Edison, o sea, es literalmente el evento más importante que tiene Fucho en toda la compañía, por eso se hace una vez al año. Y creo que muchas veces nos estiramos tanto para poder estar en calificatorios de fines de periodo, ¿cierto? Y tomamos tanta nota y escuchamos para escuchar a una persona. O sea, imagínate lo que es estar un fin de semana completo en donde te capacita de Álvaro Zúñiga hacia abajo y presencial. Y si tú sientes una energía power en un Zoom donde hay 30, 40, 50 personas, imagínate lo que es estar con esa energía, con 10.000 personas vibrando en alto, con 10.000 personas gritando sueños, tomando decisiones, literalmente trabajando tu ser, el hacer, el tener. O sea, es el evento que literalmente si yo lo tuviese 5 veces en el año, iría 6, literalmente. Creo que es el evento que marcó el antes y el después en mi negocio, donde realmente yo tomé la decisión de poder hacerlo serio y power. Y creo que si aún no tomas la decisión, bueno, yo la tomé 2 días antes, aún tienes un mes, estás más a tiempo que yo, pero creo que todo es una decisión. Tu decisión va a ser ir y tu decisión va a ser no ir. Y creo de que las consecuencias en tu vida y en tu negocio van a ser el reflejo de la decisión que tomes. Yo lo único que te puedo impulsar es que yo he vivido una alumbra y fue lo mejor que he vivido y me prometí no perderme ninguno. Hoy día voy con prácticamente todo mi equipo, todo mi cuerpo de liderazgo, inclusive Javi, que es mi pareja, que también está haciendo el negocio, también van todos los que están aquí en la sala, de hecho, hoy día escuchando esta capacitación de mi equipo y nada, y es porque nuestra labor es transmitir eso. Imagínate nomás, imagínate que de ser el que no quería ir 2 días antes, a ser hoy día el mayor promotor del evento. Creo que ahí está la clave y eso es lo que explica, pero es como el eje, ¿no? Tienes que vivirlo para entender la dimensión. Pero créeme que si lo vives, en julio en adelante vas a ser tú el que te va a llevar a tu equipo. Yo creo que esa es la importancia, José querido. Gracias, Basti, gracias. Mejor dicho, no puedo haber estado. Increíble. Ahí tiene una preguntita, José Torres. Activa el audio, José. Ahí está. Poco, ya. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Bastián? José, mi hermano.
Espero que estés muy bien. Bastián, mi pregunta va, como mencionaste ahorita, conectaste con una línea muy conocida dentro del país, que es el Gimnasio Energy Club. Me gustaría saber cómo fue tu acercamiento con esta empresa y cómo decidiste tú llegarle a esta empresa, dejar de conectar, tomar la idea de hacerlo en grande, llegarle a una empresa que tiene mucho crecimiento dentro del país y conecta con muchas personas. ¿Cómo tomaste tú esa decisión y qué herramientas usaste para impactar con ellos? Dale, buenísimo, José. Mira, yo no tomé una decisión de hacerlo o no hacerlo. La decisión de ir a por todo, yo la tomé desde el principio, ¿no? Ahora bien, creo que quizás tu pregunta va más anclada a cómo lo hice de llegar a ello. Vale, la verdad que tiene que ver con hacerlo de la misma manera en que, mira, créeme que no hay ninguna diferencia. Las personas si no hubiesen encontrado un Bastián orgánico, un Bastián comprometido, un Bastián serio, un Bastián que, ojo, dominaba lo que estaba explicando. Creo que ahí está un poquito la clave, pero es el mismo transmitir la seguridad de poder hacerlo, de poder transmitir un negocio en grande, porque creo que lo principal de esto es tú entender la visión del negocio. O sea, cuando tú no vendes el cheque que tienes hoy día, vendes lo que podemos llegar a construir. ¿Qué? ¿Basado en qué? En los números de tu negocio, en el producto ganador que tienes, en el reconsumo que tiene el producto, en la proyección de la industria, de la salud y el bienestar, lo que está forjando hoy día, basarlo, eso, llevarlo a conectar al flujo de personas que tiene o ese socio, o ese gimnasio, o ese café, o ese donde tú te estés dirigiendo, y ayudarlo a conectar qué estrategia puede hacer tal empresa, tal persona, con lo que hoy día está haciendo el negocio y lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces, yo literalmente lo que vendo en el negocio no es lo que somos hoy día, es literalmente 5 años más, ¿cierto? Lo que va a ser ahí, ¿cierto? El punto es, claro, esto se va a disparar contigo o sin tigo. Ahora, el punto es, si es que tú te subes a la fuchoneta, ¿a dónde vamos a estar? Y ese es el punto. Creo que vender la visión es lo que más te impulsa, querido José, pero para eso la seguridad va por sobre todo, más que un manejo del número, más que un manejo de todo, es tú creerte el cuento literalmente de que estás en un negocio millonario, mi hermano. Y un negocio millonario lo debería ver cualquiera. Ese es el punto. Por ahí va mi hermano. Ya, muchas gracias, Bastián. Con gusto. Excelente, Basti. Claro, es vender la visión del negocio. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Antes ya, bueno, van a ser las 11 de la noche acá en Chile. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que cerramos. Yo tengo la última por acá anotada. Em, ¿Qué le puedes decir a una persona porque que recién está empezando el negocio? De hecho, tengo unos socios acá que lo afilié recién ayer. ¿Qué les puedes decir a ellos con respecto a lo que se viene en el negocio y con respecto también a que es normal también y cómo superar el tema de las frustraciones? Dale, buenísimo. Creo que el tema de las frustraciones, bueno, de partida que se apeguen por completo al plan de acción. Yo creo que el plan de acción es lo más importante. Creo que el sistema educativo, el educarse constantemente, el no perderse ningún espacio, creo que ahí está la clave, ¿ya? Literalmente, o sea, como se dice siempre, ¿no? O sea, el hecho de que te conectes a todos los aware no va a hacer que te hagas diamante, pero créeme que si no te conectas no te vas a hacer diamante. Creo que por ahí va la clave. Creo que aprovechar el sistema educativo a tal, a veces no le tomamos el peso, todo lo que tenemos. Creo que a veces hay socios en la organización que no conocen el nuevo Aware, no han entrado ahí, no se han leído el ProLab, no entienden los bonos y por qué, está todo explicado. Entonces, conectarse al sistema educativo es la clave, apegarse muchísimo a eso y ir a creerse el cuento, o sea, entender rápidamente el negocio, ir a tomar esa lista, hacerla gigantesca, ir a hacer literalmente las dos actividades claves del negocio en un principio, ¿cierto? Vender, afiliar, luego fidelizar, formar líderes, liderar líderes. En un principio las principales son las dos,
vender y afiliar. Primero vendo, adquiero herramientas y luego afilio y duplico las herramientas. Creo que ahí está la clave en hacerlo el paso a paso, el hacer caso rápidamente. Creo que por ahí va, ¿no? El hacer las actividades productivas lo más rápido posible y el buscar, el tener hambre, ¿no? Literalmente si son directos tuyos, que se apeguen mucho a ti, ¿cierto? Apegarse mucho al patrocinador, hacerle caso, preguntar, preguntar, preguntar. Creo que ahí, en este negocio, el que más pregunta es el que más gana. A veces esperamos que nuestro patrocinador venga y nos pregunte ellos, nos motive ellos, él nos diga qué hacer. Y creo que ahí está el pensamiento errado, ¿no? Y preguntarte, creo que asegurar y entender el hacia dónde vamos, que eso es muy del plan de acción, es lo que te da la clave de todo. O sea, cuando yo sé hacia dónde voy, tengo claro cuál es mi umbral de qué es lo que estoy dispuesto a pasar para conseguir mi propósito. Cuando yo no tengo claro a dónde voy, me rajo por cualquier cosa. Y ahí está el punto. Cuando yo en el camino me empiezo a dar cuenta de más que lo que invertí, en el caso de los nuevos socios, por ejemplo, más que lo que invertí en transformar esa mentalidad a una mentalidad abundante, de cuánto es lo que yo puedo generar, ahí está la clave. Cuando empiezo a pensar, no como empleado, empiezo a pensar como empresario. Cuando empiezo a situarme en la vereda de la gratitud, en la vereda de la abundancia, cuando empiezo a entender que es un proceso. Y ese proceso conlleva frustración, conlleva de todo. Y es que es la vida del emprendedor. Literalmente, los emprendedores funcionan así, ¿cierto? Pero creo que hay que anclar la pregunta hacia el lado. Creo que más que el pensar cuánta frustración tengo que pasar para llegar a mi objetivo, porque siempre nos situamos en el ¿qué pasa si no resulta? Y si yo les preguntase, y yo les dijese, mira, ¿sabes qué? Si tú al cabo de que te digan 100 veces que no, sacas un diamante, tú agradecerías por cada no que aparece, porque cada no te acercaría al diamante. Y literalmente hay que pensarlo así, dado vuelta. Cada no te empieza a formar el carácter y cada sí te empieza a construir tu negocio. Hay que abrazar ese proceso de la frustración y entender que es parte del camino y es lo que nos va a hacer crecer en el tiempo. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Hacer caso, apegarse al sistema educativo, tomar esa lista y ponerse a llamar. Acción productiva, mi hermano. Por ahí va. Excelente, Bastián. Hoy, tremenda información que nos has dado, tremendo aporte. Te agradezco de corazón porque has de mucha ayuda. De hecho, quería que también parte del equipo te escuchara. Le he hablado muy bien de ti. Quería que más gente pudiera estar conectada, pero bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, ya para finalizar. Ah, bueno. Ya bueno, antes de terminar, les quiero agradecer a todos por haber estado acá presentes. Si están acá es porque realmente están invirtiendo en ustedes, en crecer como persona y como dijo Bastián, en crecer en el ser, en el hacer y en el tener. Y también quiero agradecer a ti, Bastián, por compartir tu experiencia, por mostrarnos que sí se puede y que si uno se compromete con el sistema. Así que te mando un fuerte abrazo, gracias por compartir tu experiencia, gracias por estar acá, por compartir con el equipo, hemos aprendido un montón de ti y bueno, espero verte nuevamente para seguir conversando, seguir aprendiendo más de ti. Créeme que te admiro demasiado por tu crecimiento y no solo por eso, sino que también como persona. Así que muchas gracias por estar acá y obviamente gracias a todos por estar presentes. Con muchísimo gusto, mi hermano. Les envío un abrazo gigante a correr con todo. Esto es acción, decisión, acción, decisión. Nos vemos todos en Alumbra, sí o sí. Así que nada, que tengan un tremendo cierre de semana el día de mañana. Así que nada, cuenten conmigo y bueno, espero haberles sumado un granito de arena. Les mando un abrazo gigante. Chao, Cuídense. Basti. Hasta Chao, luego, chao. cuídate, gracias. Chao, hermanito.